Vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. ¿Se imaginan esta parte? Estamos hablando de que en Sarepta en ese momento había una sequía. O sea, ¿se imaginan pedir un vaso de agua en plena sequía? O sea, bueno, les doy un ejemplo. Hace un mes o dos, recuerdo, allá por donde yo vivo, allá por la presa, en su casa, se rompió una tubería muy grande y fue muy famoso, ¿no? Salía el chorrote de agua y así. Y entonces en la colonia corrió rápido el rumor: hey, ¿saben qué? Digo la noticia, nos vamos a quedar sin agua, no va a haber agua y un montón de cosas, ¿no? Entonces la gente corría a las tiendas y vaciaron los contenedores de agua grandotes, rápido se vaciaron. Y yo, pues, malamente no tenía agua y pues yo fui y no había agua. Entonces pues me puse a buscar y no encontraba agua. Entonces nos quedaba poquita agua. Y yo decía: no puede ser, ¿cuántos días duraremos sin agua? Yo nada más tengo como 3 litros. Dije, bueno, pues ni modo, pues voy al súper. Y iba a los súpers alrededor y no había agua. En ningún lugar podía encontrar agua. Y, y para bueno, no mala suerte, pero ese día todos andaban bien sedientos en la casa. Ese día todos querían tomar agua y hay otros días que el garrafón dura y días y no se vacía. Pero ese día todos querían tomar agua. Pero veo en esta parte, en ellos, en Sarepta, un momento de sequía. O sea, qué tan valioso era un vaso de agua, ¿no? No es como, a lo mejor tenían dinero, tal vez eso no era el problema era que no había agua. Y digo, esperemos que no, pero sabemos que nosotros como tierra vamos a llegar a ese punto, que cada vez el agua escasea más. Pero bueno, y dice: y yendo ella a traérsela, le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, imagínense lo que confianzudo. O sea, que le pide el agua que le queda, le pide pan, o sea, le pide comida, o sea, lo que tiene. O sea, no sé. Yo me cuesta un poco, no sé, llegar a una casa y decir: hey, tráeme comida y tráeme agua y tráeme lo otro. Pero me da... veo esa parte, ¿no? La autoridad que Dios le dio a Elías, pero bueno, y dice ella: y respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina. Tengo en la tinaja un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme mí primero. O sea, le dijo: no, podría decirse, no me interesa tal vez lo que estás pasando, pero tráeme primero. Tal vez eso pudo pensar la señora. Sabemos que no va por ahí la historia, pero tal vez eso pudo pensar la señora. Yo lo hubiera pensado, la verdad, malamente. O sea, hablando de mi parte humana, yo hubiera pensado eso. Y aparte la señora era Sarepta, o sea, era un pueblo que ni siquiera era pueblo de Dios. O sea, podríamos decir que ni siquiera era cristiana. Obviamente pudo haber pensado todo este tipo de cosas. Pero bueno, dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Y me sorprende tanto ese corazón de esta mujer, que de verdad dispuso a ser generosa con Elías. De verdad, a veces pienso qué tan importante es como nosotros, como hijos de Dios, practiquemos esta parte de la generosidad. Todos tenemos algo para dar, y no me refiero solamente al económico, hermanos. De verdad, no quiero tocar ese punto, pero todos tenemos algo para dar o para ofrecer, siempre, a cualquier persona. Y yo sé que muchas veces, tal vez sea más fácil para los hermanos que amamos, ¿no? Tal vez aquí dentro es como que, sí, hermano, no sé, yo te apoyo con esto, te motivo con mis palabras, te apoyo con mis oraciones.
es fácil, es relativamente sencillo, pero a veces cuesta con las personas que tal vez no nos caen bien, o con los que no nos hablamos tan bien, o que traen algo contra nosotros. Me da risa porque en el fondo de nuestra casa, su casa, departamentos, tenemos una vecina que es bien problemática. Le encanta pelear por todo, de verdad, le encanta, le encanta. Y muchas veces con mi esposa a veces bromeamos un poco sobre el tema, pero a veces hemos buscado o he pensado, planteado últimamente la forma en cómo poder ser generoso con ella, cómo poder que ella vea una cara diferente, vea una perspectiva diferente, porque muchas veces cuando las personas son así como ella, que es un poquito agresiva y le encanta gritar, pero a veces tal vez ese pequeño acto, que ya ahí estamos como pensando, pero tal vez ese pequeño acto cambie algo en ella y esperamos que de esa forma pueda conocer un poco más del amor de Dios, el amor de Jesús, lo que Jesús puede transformar en su vida. A lo mejor ya lo conoce y se ha apartado, no lo sabemos, no es como que se preste mucho a la plática, pero estamos buscando esa manera. Pero a lo que voy es eso, o sea, trato de poner ese ejemplo de que podemos ser generosos con esas personas que están afuera, podemos ser generosos con algo, como les dije, puede ser con palabras, con oraciones, ¿por qué no? Con comida también se puede hacer. Y bueno, no, bueno, no quería tocar mucho este tema, pero hace unos 2 meses llegó un compañero nuevo al trabajo, muy buena onda y también es cristiano, y me cae muy bien. Él es de República Dominicana. Y en la plática, pues él me contaba, ¿no? De que pues su esposa es de aquí de Tijuana, y no voy a decir su nombre, pero pues bueno, a lo mejor en algún momento lo van a conocer. Pero su esposa es de aquí de Tijuana y él se vino para acá porque pues temas, ¿no? A su esposa no le gustaba tanto allá y pues les hizo más fácil venirse a México y pues bueno, platicaba con él y, y yo sé que a lo mejor él no estaba mencionando nada, o sea, sobre temas de alguna necesidad ni nada, o sea, realmente él estaba como disfrutando esta nueva etapa y, y platicando con él, Dios puso algo en mi corazón y me decía, bendícelo bueno, había comprado unos tenis que me habían gustado mucho, pero por una parte no me quedaron, entonces mi mente pues dijo, pues los vendo, a ver qué les hago, pero de verdad que Dios no me dejaba, no me incomodaba, y perdón que di este ejemplo, pero de verdad, o sea, sí es algo que quiero compartirles. No quiero que lo vean como algo muy superficial, pero Dios me dio esa parte, ¿no? De que, hey, hazlo con tal hermano, y con este hermano. Lo hice, y ya, pues él súper feliz, le quedaron muy bien, y ahí se acabó, ¿no? Y pues yo dije, pues qué padre, ¿no? Le quedaron, qué bueno, o sea, me siento bien con eso. Y no recuerdo si fue a la semana o a las 2 semanas, un hermano me bendijo con unos tenis muy similares, los mismos, y esos sí me quedaron. Y yo me quedé pensando y dije, wow, Dios, o sea, de verdad, sé que suena muy, muy superficial esto que estoy mencionando, pero de verdad me sentí tan feliz, no por el hecho, o sea, sí por la acción que Dios tuvo, como Dios demostrando de que no importa lo que hagas, o sea, Él va a estar ahí y te va a bendecir, siempre va a dar más de lo que tú puedas dar o de lo que podamos ofrecer. Y eso es algo muy bonito, y la realidad es que el mundo necesita más personas generosas, necesita personas que están dispuestas a dar ese extra. Ahora aterrizándolo más, la iglesia necesita que nosotros seamos más generosos con las personas. Y no estoy hablando de lo económico, otra vez lo repito, estoy hablando del tiempo que podamos dedicarle a las personas, nuestras oraciones que podamos dedicarle a las personas, comida, ¿por qué no? También es válido, ¿no? Algo que me encanta de Jesús es que Él siempre pensaba en comer. Y es algo que yo adopté, se nota, pero es algo que adopté mucho de Él, porque curiosamente esta parte cuando Él resucita, Él no es como que, voy a organizar una campaña evangelística, voy a hablarle a todo el mundo, y voy a ver, es como que se reúne y a comer con sus personas, con su círculo, y es algo que a mí me encanta, yo disfruto mucho comer solamente con mi familia, pero con amigos y así, y hablando de esa parte de comer,
una vez en una dinámica en mi trabajo yo les compartía eso. Yo es algo que disfruto mucho porque les di este ejemplo de Jesús particularmente. Y el hijo del dueño se quedó como de, wow, me gusta eso. Y, y yo no le dije, hey, pues hazlo o así. Simplemente él dijo, ¿saben qué? Va a haber una nueva dinámica. Y él se dispuso a comer con alguien del trabajo. Una vez al mes, creo, o cada semana, no sé bien, porque no es como que tenga un rol, pero cuando me tocó a mí, platicaba con él y pude conocer tantas cosas de él tan interesantes. Y digo, él no es cristiano, pero sí sé que es una persona muy generosa y puedo ver lo bendecido que es. Me gustó mucho esa parte y digo, bueno, Señor, digo, veo el corazón con lo que Él lo está haciendo. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios a veces no? Yo sé que muchos sí lo hacen y gloria a Dios, hermano, de verdad, qué bueno que lo hacen, yo sé, pero sé que a veces, tal vez sabemos muchos otros que no lo ponemos en práctica. Y está bien, tal vez no lo sabíamos, tal vez no nos lo enseñaron, pero ahora podemos ver el evangelio de una manera diferente, podemos ver el amor de Jesús de una manera diferente. Ojo, tampoco estoy diciendo que mañana lo hagan y que se queden sin dinero y se despoquen de todo, no va por ahí, todo con medida, pero es una experiencia muy bonita, de verdad, les invito a eso, y no tiene que ser inclusive cristiana. De una u otra manera vamos a tener un impacto en la vida, y eso es lo que buscamos como hijos de Dios, ser ese impacto, ser ese medio para cual las personas se acerquen a Jesús. Es algo muy bonito tener esa parte, y espero que de verdad podamos aprender eso en nuestro corazón. Arca necesita personas generosas. En algún momento nos vamos a mover de aquí y gloria a Dios, qué bueno, de verdad me da mucho gusto por eso, pero necesitamos personas generosas. No me refiero a todo eso a lo económico, necesitamos personas que sean generosas con su servicio, con su talento, porque de cierta manera eso va a influir mucho, y ahorita regreso a la historia, pero eso va a influir mucho en lo que nosotros somos como hijos de Dios. Ahorita si lo piensan, yo lo veía así. Llegamos temprano, acomodamos las sillas, acomodas una silla, la que sea, y si te pones a pensarlo en esa silla, en algún momento va a llegar una persona nueva. Y esa persona nueva, ¿a cuántas personas le va a hablar? No estamos hablando de una silla, estamos hablando de cuántas personas pueden llegar por esa silla. Ahorita son poquitas sillas, yo sé, pero llegará el momento donde tengamos 100 sillas, 200 sillas. ¿Y quién las va a acomodar? Ya no dijeron amén, ¿verdad? Pero para eso es a lo que voy, a ese punto. Necesitamos ser más generosos con nuestro tiempo, ser más generosos con nuestro servicio. Algo que me encanta del reino de Dios es que aquí siempre hay trabajo. De verdad, siempre hay trabajo, siempre hay algo que hacer. Nunca va a haber algo que no, de verdad, no va a llegar el día en que llegue y diga, ¿qué hacemos, pastor? ¿O qué hacemos, hermano? Pues nada, siéntese ahí. No, o sea, de verdad, hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Y eso me quedó muy claro una vez porque el pastor que yo tenía en Michoacán, Carlos se llama, de hecho también, que lo pienso, Pastor Carlos de allá, una vez en una prédica él hablaba un tema similar, no recuerdo exactamente el punto, pero se me quedó bien grabado eso. Y él dijo, él mencionaba de que cuán tan importante es que nosotros estemos dispuestos a dar nuestro servicio por nuestros hermanos, por nuestra congregación. Y él apuntaba un foco. Y él dijo, ¿se han dado cuenta que ese foco ha estado fundido como por 3-4 semanas? Y la verdad yo me quedé así como, pues, wow, sí es cierto, pero ni en cuenta. Y creo que después nos dimos cuenta que varias personas lo habían reportado, pero nadie cambió el foco. Nadie lo hizo. O sea, nadie fue como que, pues yo compro el foco y lo pongo de nuevo. No, nada. Pero a lo que él nos quería hacer llegar o lo que nos quería hacer reflexionar es que siempre debemos estar buscando esa manera de cómo apoyar en nuestra congregación. Porque como les digo, no es una silla, es la cantidad de personas que pueden ser ganadas por la persona que ocupe esa silla. Entonces, les invito mucho a esa parte de que de verdad hagamos ese hábito de ser generosos. Y esto lo divido en 4 puntos. Que levanté este primer punto, me gustó mucho, que es una constancia. La generosidad debe ser una constancia. ¿Para qué? Para que después se convierta en un hábito. Y después de que se convierta en un hábito, se va a convertir en un legado. Van a decir que hablo mucho de mi trabajo, pero la verdad, es algo que disfruto, pero me encanta conocer historias
que van ligadas a actividades que luego hacemos. Y cada cumpleaños nos compran un pastel. Nosotros elegimos el sabor o el lugar y todo muy rico y lo compartimos. Pero un día en la plática preguntando, pero pues ¿por qué lo hacen? O sea, realmente. Y entiendo que el dueño de la empresa, pues también fue vendedor en otra empresa hace muchos años, es una persona muy grande, pero es muy buena persona, me cae muy bien. Y hacían eso con él. Y él dijo, pues yo lo voy a replicar y acá en Identi se hace lo mismo. Entonces, ya para nosotros ya es algo común, ya es un legado que quedó de una persona. Fue la idea de una persona que ni siquiera pensó a cuántas personas iba a beneficiar eso. Y yo sé, es un pastel, pero es algo que nos conecta mucho como humanos, como personas. Por ejemplo, si lo aterrizamos ahora a la iglesia, es como que, oye, ¿por qué todos llegan y acomodan las sillas? Pues no sé, simplemente de repente un domingo llegaron y todos lo hacían y pues se va haciendo y se va haciendo y se va haciendo. ¿En qué se convierte? En un legado, un hábito. Algo que a veces ya no sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios está transformando eso en nuestro corazón. Y les invito y nos animo a que hagamos eso. O sea, es un ejemplo de las sillas, ¿no? Pero si quieren, sí pueden hacerlo. Pero nos animo a eso, a que buscamos el cómo ser generosos, el que busquemos el cómo ayudar a otras personas. Como les repito, el mundo necesita personas generosas, Arca necesita personas generosas, necesitamos ser miembros generosos, necesitamos ser miembros que contribuyan al reino. Y algo que me gusta mucho de esta parte y que va en el segundo punto, es de que cuando nosotros somos generosos, las bendiciones son circulares y no lineales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros bendecimos con algo, ya sea algo físico, una oración, algo que no sea físico, no sé, pero les voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros damos algo, lo damos así, ¿no? Te estoy compartiendo esto, te bendigo, pero no sabemos si en algún momento vamos a recibir algo de eso a cambio, y eso es lo natural de la generosidad, que no esperas algo a cambio, simplemente lo das porque te nace, porque quieres que la otra persona esté bien, ¿no? Pero las bendiciones se vuelven circulares. ¿A qué me refiero? Volviendo a la historia, cuando la viuda de Sarepta hace eso con Eliseo, ¿qué pasó? Nunca escaseó la harina ni el aceite. Comió su hijo, comieron. O sea, ella pudo haber dicho, híjole, pues ya ni modo, ya me quedé sin comida para mañana. Pero siguieron comiendo muchos días. Muchos días. Y comió toda su casa. Entonces, no solo se queda en lo que das, sino en todo lo que Dios te regresa. Y eso es algo increíble de Dios, porque Dios siempre nos va a dar más de lo que merecemos, más de lo que demos. Nunca le vamos a ganar en generosidad, hermanos. No importa lo que demos, de verdad, nunca le vamos a ganar en generosidad. Y lo importante de esto es que siempre demos de corazón, compartamos eso de corazón. Y les repito, no hablo de lo económico, hablo de algo que tú le das a las personas. Y es algo que hizo mucho eco en mí, y es algo con lo que pues, también me dispuse. Digo, ok, yo tengo que ser más generoso, ¿sí? Y no es porque sea codo, la verdad, o sea, también me gusta apoyar cuando puedo hacerlo, me gusta hacerlo, pero entendí que debemos de ser más generosos, contribuir más. No sabemos de qué manera podemos impactar a las personas allá afuera, no sabemos de qué manera podemos impactar a nuestros hermanos aquí. Y como les digo, tenemos muchas cosas para dar, tiempo, talento, porque meditaba en personas que tal vez tengan talento, tiempo, y a lo mejor sobra dinero. A veces es más fácil dar dinero que hacer otras cosas. Y es triste eso de que no podamos dar algo, no que nos duela, pero algo de verdad de corazón, no lo que nos sobra, algo de corazón. Dios siempre hace eso, Dios no da lo que le sobra, Dios nos da de corazón. Y como les digo, Dios siempre da más de lo que nosotros damos. Ese es el tercer punto. Y muchas veces cuando se regresa, a veces no se regresa ni a nosotros, se regresa a nuestra descendencia. Y yo recuerdo hace unos años, yo estaba pequeño, me acuerdo bien, y yo vivía en Michoacán, en Uruapan,
donde se dan los aguacates. Y recuerdo que yo quería una nieve. Mis papás son comerciantes y ellos pertenecían a una unión de comerciantes. Y yo recuerdo que yo quería una nieve y pues la verdad no me acuerdo porque no traía como que mucho dinero, no tenía monedas, no sé, pero no fui con mi papá a pedirle, simplemente dije, pues para la nieve que me alcance. Y ya me acerqué con la señora y pues la conocía porque sabía que pertenecía a la unión de comerciantes donde estaban mis papás afiliados. Y le dije, ay señora, no me acuerdo su nombre, deme una nieve así, así. Y ya le dije, bueno, para la que me alcance porque nada más traigo X monedas, no me acuerdo. En ese tiempo costaban como 10 pesos la nieve. Y ella me dio una nieve grandota y le echó mermelada y así. Yo dije, no puede ser, no traigo dinero, ¿cómo lo voy a hacer para pagarle? De verdad, no me acordaba de eso, hermanos, pero cuando estaba preparando el tema me acordé. Y ella me dice, no, mijo, te la regalo. Y yo de, no, ¿cómo cree? No, pues tenga esto, ¿no? Y ella me dijo, no, me dijo, porque cuando yo necesité sangre, tu papá fue el único que me quiso ir a donar de todos. Y yo me quedé como que, ¿donar sangre? ¿De qué está hablando? No lo entendía. Pero ahorita que lo pienso digo, wow, o sea, cómo esa generosidad que tuvo mi papá me alcanzó a mí, esa bendición. Es una nieve, yo sé, pero de verdad, cuando me acordé de eso, mi corazón se encendió, dijo, wow, Dios, o sea, cómo siempre has estado tú al pendiente de todos y entiendo esa parte de que cómo Él puede ser, cómo esa generosidad se puede regresar de algún modo. Y ya por último la generosidad también se trata de la fe y del propósito que tenemos con eso. Creo yo que esta mujer tuvo bastante fe en haber accedido a las peticiones que tenía Elías, porque si lo piensan, no es como que ahí dice que la vasija y la tina nunca bajaron de nivel, simplemente no se acabó por muchos días. No es como que llegara un camión en ese momento y le descargara toneladas de harina, o llegara alguien con ollas grandotas de aceite y se las dejara ahí, no. Simplemente ella se dormía y quiero pensar, no sé, tal vez la incertidumbre, yo lo hubiera pensado hablando, ¿y si mañana ya no hay nada? ¿Y si mañana ya no me alcanza? Pero ella despertaba y todos los días había harina y aceite. Y eso durante todo ese tiempo de sequía, que fueron 3 años y no me acuerdo cuántos meses, 4 o 6 meses. Después Lucas lo menciona, pero no me acuerdo exactamente la cantidad, pero fue bastante tiempo que duró esa sequía. Y muchas veces, una vez platicando con mi abuela, ella me platicó de un tiempo que en el pueblo donde ellos viven hubo esta parte de la sequía y escasez, también pasaron por esa parte. Y yo le decía, abuelita, pero pues, ¿por qué no iban al cerro y cortaban nopales, sacaban pescado o así? Pero ella me decía, no, hijo, no es que no hubiera dinero, no había agua, no faltó esto, se nos escaseó por tiempo. Y probablemente eso estaba pasando en Sarepta, estaba esta parte de la sequía. A lo mejor tenían dinero, a lo mejor ella tenía dinero y pues decía, me compro, no sé, una coca, algo, pero no había agua, hacer algo tan vital. Tal vez ella pudo tener dinero en ese momento y le pudo haber dado al liceo, tal vez pudo haber comprado otras cosas, pero aquí lo que vemos es que ella dio algo de corazón, dio algo especial en Elías y sobre todo pudo entender lo que Dios pudo hacer por ella, lo que Dios va a hacer por ella, porque hablamos de ella, ella no era cristiana y dice, vive tu Dios Jehová, lo reconoció, supo de dónde venía con él, supo de dónde venía él. Y muchas veces va a pasar con nosotros, cuando nosotros practiquemos la generosidad con las personas, a lo mejor y tal vez no se acuerdan de su nombre, de nuestro nombre, pero van a decir, pero él era cristiano, o él era esto. Hace un tiempo recuerdo que en un trabajo que tuve, platicaba con un señor y él me platicaba de que cuando él estaba niño venían muchas iglesias de Estados Unidos y les construían casas y todo, y él me platicaba de esa parte de generosidad que ellos tuvieron, pero pues él no se acordaba del nombre de nadie, no se acordaba de eso, pero de cierto modo él pudo compartir el amor de Dios, el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque los que estábamos ahí lo escucharon y dijeron, wow, ¿a poco los cristianos hicieron eso? ¿O a poco hacían eso? O sea, entre todos ahí empezaron a preguntarle que por qué ya no lo hacían, que por qué ya no iban.
Pero ese grupito de personas, que eran como 4 en ese momento, pudieron recibir algo, o sea, se quedaron con esa espinita. Después espero en Dios que alguien más se haya acercado. Y ya no pude tener contacto con nadie de ellos, pero espero que alguien se haya acercado. Pero me sorprendió esta parte de cómo él se acuerda de esta parte generosa, o esto que Dios pudo traer a su vida. Hermanos, Arca necesita que nosotros forjemos este hábito de la generosidad. Necesitamos crear este legado. Necesitamos forjar esto, porque yo sé que ahorita somos poquitos. Yo sé que ahorita tal vez en los grupos no vemos a muchas personas. Sé que somos muy pocos, pero créanme que con nuestra generosidad vamos a alcanzar a muchas más personas. Y estoy hablando específicamente, sí, del tiempo. Hay que ser generosos con nuestro tiempo. Yo sé que es algo difícil, yo sé que muchas veces nos cuesta, pero yo lo digo principalmente por mí. Me aventé varios maratones de películas en estos días, y es como que, oye, o sea, sí, pero a lo mejor cuando lees la palabra, cada cuánto lo hacemos. Es muy fácil ver una serie, nos gusta, yo sé, es el primero en levantar la mano, pero a veces esto, a veces es lo que más nos cuesta, ser generosos inclusive con Dios. Hermanos, les invito a eso, de que nos acerquemos más, estemos más dispuestos a ser generosos con nuestro tiempo, porque de verdad esto no va a volver vacío, esto no va a volver vacío a sus corazones, esto no va a volver vacío con las personas que le rodean. Es muy importante que las personas conozcan más de Jesús. Los tiempos afuera de verdad cada vez están más difíciles, cada vez son más complicados socialmente. Me da mucha tristeza ahorita en Navidad, que estaba ahí en la colonia y escuchaba las celebraciones de todos, ¿no? Con su música, y que estaban tomando y todo eso. Y no es como que lo juzgue, pero pensaba, ¿de verdad entienden lo que están haciendo? ¿Cómo vivir en una mentira? ¿Cómo vivir enfrascado en algo que realmente no te lleva a nada bueno? Y cómo una celebración tan bella, digo, sabemos que Jesús no nació ese día, pero cómo le dan otra forma, otro sentido. Y es muy triste, pero esas personas necesitan personas generosas, que alguien se acerque y hable con ellos. Hermanos, les invito a que seamos esas personas que estén dispuestas a cambiar, seamos esas personas que estemos dispuestos a ser generosos con nuestro tiempo. Seamos generosos dando esta parte que es para Dios. Seamos generosos con nuestra amada iglesia, con nuestro servicio, con nuestra presencia, que es muy importante. Es muy importante el apoyo que nosotros demos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Arca va a crecer. Yo estoy confiado en eso y sé que este año va a ser un año muy bueno, de verdad. Y no es como que lo decreto ni nada de eso, de verdad. Yo sé que este año va a ser un año muy bueno, de verdad. Confío tanto en Dios en que va a ser así. Pero como les platicaba la semana pasada, sería muy triste de que seamos solo espectadores y no seamos parte de. Sería muy triste llegar a ese punto de que, wow, ahorita, no sé, Arca, una iglesia muy grande, o tal vez una iglesia que ya creció y ahora son más iglesias Arca en otras partes. No sé, realmente no sé qué crecimiento tenga Dios planeado para nosotros, pero sé que lo va a hacer. Y como les digo, sería triste que seamos solo espectadores y no seamos parte de. Pero como les decía, me gusta la película de Avengers, y de verdad, si a mí me dijeran, tú vas a venir a recoger la basura de los camioneros, yo lo hago, de verdad, hasta les pago por hacerlo, pero yo quiero ser parte de, me gustaría, me encantaría. Y lo mismo es aquí. Dios nos da esa oportunidad de ser parte de. Dios nos da una oportunidad de ser parte de algo grande. Yo sé que ustedes sirven en sus iglesias y que bueno, de verdad, me encanta, doy gracias a Dios por eso. Pero todos como cuerpo de Cristo necesitamos aprender a ser parte de. Amén. No, los veo muy tristes, hermanos, no los estoy regañando, de verdad, los estoy animando a algo muy bueno. Cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos nuestro corazón. Y de verdad, Dios no los va a dejar en ceros. Siempre los va a bendecir de alguna manera.
siempre. De eso estoy totalmente seguro y si pudiera se los firmaría, pero de verdad estoy seguro que Dios va a tener algo grande para cada uno de nosotros. Pero tenemos que poner nuestra parte primero. Tenemos que aprender a ser generosos. Amén. Eh, la- hace, bueno, quería platicarles esto, tocando un poco la parte de la generosidad. No sé, tal vez a alguien le funcione esto que voy a mencionar, pero cuando me comprometí yo con mi amada esposa, recuerdo que en esos momentos, no es como que la estuviera pasando mal, pero me ponía a pensar, oye, pero ya tiene años que no agarras un carro, no compraste el carro, yo tenía una cama que me encantaba esa cama, pero les platico que donde yo vivía de soltero, era una tarima de las pues que usan en almacenes, así, nomás que era una tarima muy grande, había una cama matrimonial, y pues yo lo quería decorar así, me gustaba, me acuerdo que me la regaló un hermano de la iglesia, y yo solo tenía eso, y tenía un pequeño comedor, no tenía estufa, no tenía mina de gas, y cuando yo decidí dar ese paso de fe y me comprometí con Selene, sí recuerdo que de verdad un nervio tremendo me pegó. Dije, no puede ser. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? Porque pues, no solo era Selene, también estaba Manny. Y dije, ¿cómo le vamos a hacer? De verdad que fue algo muy tremendo, pero dije, bueno, Dios hará la obra. Después tuve la brillante idea de cambiarme de trabajo a un trabajo de ventas donde no tenía salario, donde trabajaba por comisiones y no me fue tan bien. Y se fueron mis ahorros, lo que yo tenía dispuesto a usar para la boda. De verdad, me acuerdo que yo estaba que no, ya estaba de verdad, me estaba poniendo hasta blanco. Ya no aguantaba, no le había dicho nada a mi esposa, ¿no? Pero de uno de otro modo las cosas se acomodaron, pasó la boda muy bonito y todo, gracias a Dios. Dios estuvo ahí, de verdad, hermanos, no sé de dónde salió. Si me pongo a sacar las cuentas, no me dan. Pero sé que hubo muchas personas generosas que estuvieron conmigo en ese momento. Y no hablo solo de lo económico que pudieron apoyarme. Sé que muchas personas estuvieron ahí orando por mí, por nosotros, como familia. Y de verdad te agradezco tanto de corazón. Agradezco tanto esas oraciones porque Dios hizo cosas muy grandes. Y bueno, después ya en otra etapa que tuvimos fue de que, ok, ¿y ahora dónde vamos a vivir? Porque pues con mi suegra no cabíamos muy bien. ¿Dónde vamos a tener esa parte? Y de verdad, sin buscarlo, llegó. Alguien me dijo, ay, te rento una casa aquí cerca. Y yo como de, ok, y pues muy accesible todo, el precio, el tamaño. Y yo dije, bueno, Dios, está bien. Y después fue como de, pues ni muebles tengo. O sea, ¿cómo voy a llenar el departamento? De verdad. Y no recuerdo que no pasó ni un mes y tuvimos hermanos muy generosos que, más que bendecirnos de ese modo, pusieron los medios para poder comprar cosas muy accesibles y en un lapso de 2 meses ya teníamos lleno el departamento. Y de verdad, ahorita, gracias a Dios, a veces hay tantas cosas que decimos, no, esto ya hay que sacarlo, ya hay que quitarlo porque ya no caben. Y sé que lo estoy aterrizando tal vez algo muy material, pero sí quiero compartirles de que Dios siempre nos regresa más de lo que nosotros podamos dar. De verdad, Dios siempre va a dar más. Y les invito a eso. Invirtamos más en el reino. Sí, lo económico también es importante, claro que sí, es importante. ¿Sí? Pues hay que pagar la luz, hay que pagar el internet, todo eso, sí es importante. Pero también nuestras acciones, nuestros talentos, nuestro tiempo. Creo que sería muy triste que en algún momento, digo, cuando estemos a cuentas con Dios, que no digamos, ay Dios, pero pues yo hice esto. Me dice, sí, pero pues te diste otro talento, te dio este otro don, ¿por qué nunca lo usaste? Si tú eras muy bueno para, no sé, perdón, nomás voy a decir cosas al aire, ¿no? Pero tú eras muy bueno para cocinar, a lo mejor tú eras muy bueno para cantar, a lo mejor tú eras bueno para las fotos, tú eras bueno, ¿por qué nunca lo usaste en mi obra? ¿Por qué nunca lo usaste aquí?
no sé, o sea, yo lo pienso y digo, wow, o sea, sí sería un poquito triste llegar a ese punto, hermanos, pero con esto que les estoy diciendo no es como para exhibir, sino es para exhortar y que podamos aprender a tener ese cambio, que podamos ser personas diferentes, que podamos tener una perspectiva diferente de lo que podemos ofrecer a nuestra congregación, a nuestros hermanos, a las personas que están allá afuera y principalmente a Dios. Les voy a invitar, hermanos, pónganse de pie. Quisiera que me acompañaran en esta oración para finalizar.